Marzo 2020 fue uno de los periodos más aterradores que hemos vivido en el mundo y en el mundo de las inversiones específicamente en mucho tiempo. Varios pensaban que el mundo entero iba a cerrar por meses, sino años, y que muchas compañías y países iban a quebrar. Ahora, como bien sabemos, estos miedos no se terminaron haciendo realidad y el mundo y las inversiones se terminaron recuperando en cuestión de unos cuantos meses. Ahora, ¿qué tal si le digo que existe una posibilidad bastante palpable que regresemos desde un punto de vista de las inversiones a los puntos que estábamos viendo en marzo 2020? Acerca de eso es de lo que vamos a estar hablando en el video del día de hoy. Vamos a hablar acerca de cómo es posible que caigamos tanto hasta esos puntos, qué puede significar que la bolsa caiga a estos puntos y cómo podemos nosotros sacarle provecho a todo este movimiento. Como siempre, espero que este video les guste y les sirva de ayuda, y también quiero recordarles que si quieren llegar a ganarse hasta 12 acciones gratis, en la descripción les voy a estar dejando mi enlace a Webull, una excelente aplicación para invertir en la bolsa de forma gratuita, obviamente si es algo que les interesa. Vamos allá. Y bueno, comencemos de una vez a hablar acerca de cómo es posible que la bolsa caiga tanto más hasta llegar a esos mínimos de marzo 2020. Y bueno, verdaderamente hay dos partes que tenemos que mirar para encontrar la respuesta. Una va a ser la parte fundamental y la otra va a ser la parte técnica / de la historia que hemos visto de la bolsa. Comenzando con la parte fundamental, como me imagino que varios sabemos, hay varias diferentes cosas desde un punto de vista macroeconómico y geopolítico que están afectando a las inversiones hoy en día. He hablado muchísimo acerca de estas y me imagino que ya se las conoce de memoria, o sea que les voy a pasar por arribita relativamente rápido. Primero que todo, tenemos la Reserva Federal, que como podemos ver aquí ha estado subiendo los intereses de una manera súper agresiva para poder combatir a la inflación, que honestamente aún no ha dejado de ser un problema. Como varios sabemos, mientras más la Fed suba intereses, peor le va a ir a la economía, ya que no es tan fácil adquirir dinero prestado, y esto es una de las grandes cosas que está afectando mucho a la economía. Inclusive en el día de hoy, cuando estoy filmando este video, el día 7 de octubre, terminó saliendo el reporte de desempleo que nos mostró que el mercado laboral sigue estando bastante fuerte, y como bien la Fed nos ha dicho, ellos quieren ver cómo este mercado laboral se debilite antes de darse la vuelta y dejar de azotar a la economía, por así decirlo. Junto con esto, la semana que viene tenemos los datos de CPI o de inflación para el mes de septiembre, que van a ser cruciales, ya que nos van a dejar saber si verdaderamente la inflación continúa estando bien alta o si ya este punto fue el punto más alto, y a partir de ahora vamos a empezar a ver cómo la inflación se calma mes tras mes. Además de eso, tenemos todo el miedo del conflicto entre Rusia y Ucrania, que sabemos que ha estado afectando a todo el mundo, no solamente a los países europeos con el tema de energía, y a ver, todo ese problema ha estado escalándose más y más hasta llegar a un punto de amenazas nucleares, que sabemos que es algo que no es bueno para nadie. Número 3, tenemos todo lo que está pasando en China, que como les he comentado aquí en el canal en el pasado, el país no está pasando por el mejor momento actualmente. Y a ver, tengan en cuenta que aquí solamente estoy hablando acerca de la situación económica en China con el problema de bienes raíces y demás, ni siquiera estoy contando todo el miedo de Taiwán y todo lo demás, porque verdaderamente no creo que eso es un riesgo muy serio, al menos por ahora, debido a que China la está pasando tan mal internamente. Número 4, tenemos la posible crisis económica en Europa, que honestamente no sé hasta qué punto se puede decir posible. Yo creo que ya es un hecho que sin duda alguna el hecho de ver una crisis en Europa termina afectando a todo el mundo, como mismo ver una crisis en China termina afectando a todo el mundo y a todas las economías e inversiones a través del mundo. Y ya por último tenemos que la semana que viene va a comenzar la temporada de earnings, o la temporada donde las compañías reportan sus números trimestrales, y al menos las expectativas por ahora no son las mejores. Ayer mismo la compañía de semiconductores AMD salió adelante diciendo que los resultados de este trimestre iban a ser horrendos, y como esta, muchas otras compañías no han estado advirtiendo de que las cosas no pintan muy bien. Inclusive Tesla terminó reportando sus números de entregas el otro día y no fueron muy buenos. O sea que si en esta temporada de earnings vemos cómo las compañías reportan malos números y malas expectativas, esto puede terminar causando aún más presión negativa al mercado, junto con las otras 4 cosas que le comenté que son prácticamente una tormenta perfecta. O sea que ahí tiene las razones fundamentales por las cuales yo creo que el mercado puede caer mucho más, y al final, a pesar de que les he mencionado todas estas cosas y todos estos problemas
temas bastante en el canal, en otros videos, creo que es importante recordárselos en este video, por así decirlo, ya que estas cosas son las que van a verdaderamente terminar causando una posible caída mucho más allá de donde estamos hoy en día. Ahora, lo segundo que le tengo que mostrar que nos termina apuntando hacia esa posibilidad de ver esos mínimos de marzo 2020 de nuevo, termina siendo algo un poquitico más espeluznante que preocupa un poquitico más, ya que como bien dice el dicho, la historia no se repite, pero rima. Si nos vamos un poquitico al pasado, a las dos recesiones más recientes que tuvimos en la economía de los Estados Unidos, excluyendo la del 2020, podemos ver algo bastante interesante. En el año 2000, con la explosión de la burbuja tecnológica que vimos en aquellos tiempos, terminamos viendo como el S&P 500 cayó alrededor de 50% desde el punto máximo hasta el punto mínimo, alrededor de 50.43% para ser exactos. En la próxima crisis, que terminó siendo la gran recesión del año 2008 y la crisis financiera en los Estados Unidos, terminamos viendo como el S&P 500 de máximo a mínimo terminó cayendo 56.72%. Adivinen ustedes cuál es el porcentaje de caída que viésemos en el mercado si vamos desde los máximos de 2021 hasta los mínimos de marzo 2020 más o menos. Bueno, como puede ver aquí, esa caída fuese de poco más de 50%, 53.69% para ser exactos. O sea que no solamente tenemos todos estos factores fundamentales y todas estas cosas y noticias que terminan afectando a las inversiones, sino que cuando miramos a la historia podemos ver que históricamente, al menos tomando en cuenta estas últimas dos recesiones, el mercado ha caído alrededor de 50% o un poquitico más en cada crisis. Y a ver, tomando en cuenta que el S&P 500 ha caído alrededor de 25% de máximos a donde estamos hoy en día, significa que estamos a la mitad del camino. O sea que ahí lo tiene las dos principales razones por las cuales es posible que terminemos viendo una caída de vuelta a los mínimos de marzo 2020. Ahora, verdaderamente, ¿cuán posible es que lleguemos a estos mínimos de marzo 2020? La verdad es que su estimado es tan bueno como el mío porque nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. A pesar de que yo creo que es completamente posible de que caigamos 10 o 15% más de los mínimos que ya hemos llegado, no sé hasta qué punto vayamos a llegar a esos mínimos de marzo 2020. Al menos por ahora no creo que la situación en la economía de los Estados Unidos está tan mal como para justificar una caída estilo 2008 o estilo explosión de la burbuja del 2000, pero obviamente uno nunca sabe. Ahora, como uno nunca sabe, uno tiene que estar preparado para lo peor, o sea que hablemos ahora acerca de cómo podemos preparar nuestro dinero y nuestras inversiones para esta posible caída hasta los mínimos de marzo 2020. Y bueno, lo primero que le tengo que decir, y esto es lo más importante honestamente que le tengo que decir en cuanto a la preparación, es que por favor nunca pierda la paciencia. Sé que sí, el mercado está cayendo y sí, el valor de nuestras cuentas está cayendo y esto duele y se siente que cada vez que uno añade dinero al portafolio prácticamente lo está quemando, pero tenemos que recordar que en estos momentos de caídas y de dolor es que verdaderamente terminamos haciendo dinero si estamos invirtiendo a largo plazo, ya que estamos adquiriendo compañías excelentes a valuaciones bastante interesantes. Y a ver, eso es tomando en cuenta lo que estamos viendo frente a nosotros hoy. Si el mercado termina cayendo a los niveles de marzo 2020, los precios que vamos a estar viendo van a ser unas bellezas. O sea que si podemos aguantar lo más posible dentro de estos periodos, seguir añadiendo cada vez que podamos y prácticamente poner la cabeza debajo de la tierra como un avestruz hasta que todo mejore, esto va a significar que vamos a poder adquirir muchísimas acciones y o ETFs o lo que sea a precios excelentes que el día de mañana, cuando todo se recupere, como lo ha hecho por los últimos 100 años, vamos a terminar teniendo unas muy buenas recompensas y o ganancias, como lo quiera mirar. Ahora, además de tener esto muy en cuenta, de ser paciente y de recordar que aquí estamos para invertir a largo plazo, hay un par de cosas que podemos hacer para hacernos este viaje un poquitico más fácil y ameno, entre comillas. Lo primero que usted puede hacer es darle un vistazo muy de cerca a su portafolio y tratar de identificar esas compañías a las cuales le tiene un poquitico de temor, tal vez temor de que se puedan ir en quiebra o algo por el estilo. A pesar de que normalmente se recomienda solo hacer cambios en el portafolio cuando todo está muy bien y no necesariamente cuando la bolsa está relativamente mala como la estamos viendo hoy en día, al final la vida no siempre es perfecta y si usted tiene 2 o 3 acciones en las cuales no confía mucho y estas 2 o 3 acciones le dan un poquitico de temor y no lo dejan dormir bien en las noches, tal vez puede que sea una buena decisión salirse un poco de estas inversiones o salirse completamente y destinar ese dinero a otra parte o simplemente tenerlo en efectivo. De esta manera usted va a estar reduciendo la cantidad de riesgo que tiene en su portafolio y si tras usted hacer su análisis usted estima que esas 2 o 3 empresas tienen un alto factor de riesgo de irse en quiebra o lo que sea,
puede que sea mejor salirse ahora antes de que ya sea demasiado tarde. A pesar de que sí, el mercado siempre se ha terminado recuperando de todo tipo de crisis, pandemia, guerra o lo que sea, las acciones individuales o compañías individuales no siempre se terminan recuperando y muchas se van en quiebra, o sea que por eso, a pesar de que este no sea el mejor momento para estar haciendo cambios, a veces es mejor hacer las cosas tarde que nunca. Como le comenté hace nada, el hecho de vender estas acciones le puede terminar generando un poquitico de cash o efectivo que puede dejar en su cuenta listo para hacer compras en un futuro, lo cual es bueno y lo cual nos llevaría a la segunda cosa que podemos hacer, que es algo que les he estado diciendo aquí en el canal por muchísimo tiempo, que es el hecho de que tener efectivo hoy en día es más importante que nunca. El hecho de que usted tenga dinero disponible en su cuenta de inversiones le va a permitir aprovechar días como hoy cuando estoy filmando este video, 7 de octubre, que estamos viendo unos precios bastante interesantes en el mercado. Junto con esto, si continuamos viendo más caídas y llegamos como tal a los mínimos de marzo 2020, el hecho de que usted tenga efectivo en mano le va a permitir comprar muchas acciones o ETFs o lo que sea a esos precios tan pero tan atractivos. Y a ver, no solamente estoy hablando de ser paciente con las compras en la bolsa y no desesperarse, estoy hablando acerca de ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, inclusive fuera de la bolsa. Ahora mismo no estamos pasando por un momento donde se puede ir todos los días a tomarse un Starbucks o sacarse ese nuevo Mercedes que siempre se quiso sacar. Estos momentos son de tratar de ahorrar lo más posible, no solo porque estamos a las puertas o dentro de una recesión, sino porque cada centavo que usted logre ahorrar e invertir en el día de hoy le va a terminar significando mucho más dinero en un futuro. O sea que trate de ahorrar lo más posible e inclusive trate de conseguirse un trabajito extra para tener más ingresos y así no solo mejorar sus finanzas y estar seguro de que va a poder sobrevivir la recesión, sino que con esta cantidad de dinero extra va a poder poner este dinero en la bolsa o en otro tipo de inversiones si desea, y una vez que salgamos de dicha recesión va a tener unos retornos bastante atractivos. Y ya lo último que le voy a mencionar en este video rapidito que puede hacer para prepararse e inclusive beneficiarse de estas caídas en la bolsa hasta mínimos de marzo 2020 termina siendo una estrategia un poquitico más avanzada, pero que si es algo que le llama la atención a usted, la puede considerar. Esto va a ser invertir en contra del mercado, o sea, beneficiarse mientras más el mercado termine cayendo. Esto lo puede hacer a través de un par de herramientas, así sea invertir en contra directamente, que yo honestamente no lo recomiendo, comprar opciones puts, que está un poquitico en el medio, no lo tiendo a recomendar mucho tampoco, o invertir directamente en ETFs inversos como el SQQQ. Este es un ETF que termina subiendo valor mientras que el Nasdaq caiga, o sea que si continuamos viendo caídas en la bolsa y en los diferentes índices, usted se va a ver beneficiado a través de esta inversión. Como mismo existe este ETF, hay varios otros que siguen a diferentes índices, inclusive diferentes acciones, si es algo que le llama la atención, pero solamente le quise poner el ejemplo del SQQQ porque creo que es el más famoso hasta cierto punto. Ahora ten en cuenta que todas estas estrategias son súper riesgosas, ya que si estaba equivocado en su análisis y la bolsa no termina cayendo y resulta que este es el mínimo y que de aquí en adelante solamente la bolsa sube, usted va a perder muchísimo, pero muchísimo dinero en esta apuesta que ha terminado haciendo. O sea que si va a estar invirtiendo en contra del mercado, asegúrese de que sea una porción bastante pequeña de su portafolio. Al menos yo no me sentiría cómodo invirtiendo grandes cantidades de mi dinero en contra del mercado, debido a que históricamente, una vez más, el mercado eventualmente siempre termina subiendo. Y además de eso, ya el mercado ha caído bastante, alrededor del 25% como le comenté, o sea que puede que esté entrando un poquitico tarde a la fiesta. Pero a ver, como siempre les he dicho, cada cual es libre de hacer lo que quiera con su dinero. Aquí yo solamente le presento las opciones y si tras hacer su análisis, invertir en contra es algo que le llama la atención, pues lo puede considerar. Al final, como le he mencionado varias veces aquí en el canal, yo creo que las dos mejores armas que tenemos como inversionistas ahora mismo van a ser la paciencia y el efectivo. Yo tengo ambas de estas armas y las estoy tratando de utilizar a lo mejor de mi habilidad. Sigo comprando esas compañías que me gustan de a poco sin desesperarme y sin quedarme sin efectivo, ya que yo sé que a largo plazo todo este sacrificio que estoy haciendo en el día de hoy me va a terminar dando muy buenos frutos. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué opina acerca de todas estas caídas que hemos estado viendo en el mercado? ¿Qué opina acerca de la posibilidad de volver a esos mínimos de marzo 2020? ¿Piensa que es posible o no? Déjeme saber debajo en los comentarios junto con cualquier otra pregunta o sugerencia que tenga para mí. También, como siempre, en la descripción de este video le voy a estar dejando varios enlaces en caso de que algo le llame la atención, pero sin mucho más decir, como siempre, si le gustó este video y le sirvió de ayuda y aún no está suscrito a mi canal, considera hacerlo, ya que aquí subo muchísimos videos para ayudarle a usted con sus inversiones y finanzas, donde yo trato todo lo posible de llevarlos a nuestro objetivo acá, que es tener más dinero mañana que el que tenemos hoy, sin sudar una gota por él. Adiós.